Qué gusto que nos acompañen esta tarde de miércoles en un programa más de la UNAM Responde, y como cada día les hemos preparado un programa muy variado con información que esperamos sea de su interés y de utilidad. Les tenemos, por ejemplo, los detalles de la tercera edición del festival ENCIT. UNAM Global nos cuenta sobre mujeres, trabajo y menopausia. Además, Jacobo Dayan sigue reflexionando sobre el caso de Teuchitlán allá en Jalisco, y comenzaremos platicando sobre la elección del Poder Judicial que sucederá el próximo 1 de junio. Esto sucederá en la entrevista. Quédense con nosotros. El próximo 1 de junio se elegirá por primera vez en México a través del voto a ministros, magistrados y jueces encargados de impartir justicia en nuestro país. Y bueno, seguramente han surgido muchas dudas, y para aclararlas, todo lo que sucede en torno a este proceso histórico que se propone garantizar el respeto a los derechos y las libertades de los ciudadanos a partir de la transformación de este Poder Judicial, saludamos enseguida a la maestra María Luisa Flores Huerta, quien es vocal ejecutiva y consejera presidenta del INE aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, María Luisa? Bienvenida. Hola, Rosa, muy bien, muy contenta de poder estar contigo y con todo tu auditorio. Pues un gusto que estés aquí para aclarar muchas dudas que seguramente han ido surgiendo a lo largo de estos meses con respecto a esta elección histórica. Es un proceso histórico por muchas razones. ¿Qué lo caracteriza y de qué estamos hablando? Bueno, la primera gran característica es que no tenemos antecedentes en el último siglo de una elección del Poder Judicial, desde la existencia de la autoridad electoral, en nuestro caso, más de 33 años ya. Nunca habíamos organizado una elección que tuviera que ver con el Poder Judicial en sí misma, es lo que hace diferente. Además, como tú bien sabes, durante el transcurso del tiempo, nuestras generaciones nunca hemos conocido la elección de quienes imparten justicia a través del voto directo. Entonces, por eso la llamamos histórica, la llamamos única, porque efectivamente es algo que no ha sucedido dentro de la historia moderna. Exacto, y lo primero que tendríamos que saber en este contexto y en este momento es qué hace el Poder Judicial. El Poder Judicial, hay que decirlo, y eso es creo que muy importante y no se debe perder de vista, es el tercer poder del Estado mexicano, y no que sea en orden, no que exista uno, no es un orden jerárquico, sino Exacto. Cuando digo el tercero, hablando de tres, porque dos ya se eligen a través de las elecciones, que es el Poder Legislativo y Ejecutivo, y este es el tercer poder que ahora entra dentro de un proceso de elección, pero que tiene el mismo nivel o jerarquía que los otros poderes. Entonces es un poder del Estado mexicano que se encarga de la impartición de justicia. Es muy importante porque evidentemente quienes los integran son quienes interpretan y aplican la ley, y entonces protegen los derechos de las personas. Entonces resulta ser un poder fundamental para la vida cotidiana de la ciudadanía y de las personas, inclusive no solo de quien tiene la calidad de ciudadano o ciudadana. Mientras te escucho, pienso en esto, además de que el gran cambio es que se va a votar por primera vez. ¿Qué es lo que tendría que cambiarse? ¿Qué es lo que se está proponiendo en cuanto a la estructura, en cuanto a la dinámica y el funcionamiento de este importante Poder Judicial? Bueno, lo que trajo consigo la reforma, que ahora es ley, pues es que estos cargos importantes a través de quienes juzgan y toman las decisiones en las sentencias sean ahora electas las personas que llevan a cabo esta actividad, en este caso los ministros de la Suprema Corte, que como era antes de la reforma, eran propuestos en una terna para ser designados. La propuesta era por el Poder Ejecutivo, en este caso quien era presidente o hoy presidenta hubiese hecho esta función de proponer, conforme los cargos iban cumpliendo su temporalidad, proponía a las nuevas personas que ocuparían estos cargos. Ahora la diferencia con la reforma es que esto vendrá derivado de una elección. Y entonces todas las personas que deciden o eligen los grandes temas a nivel federal e incluso ya a nivel local, porque también ya hay reformas a nivel local que han impactado en el mismo sentido, lo que lleva a que quienes decidan o tomen las decisiones a través de sus sentencias sean electos. Es uno de los grandes cambios. Otro cambio es que se generó a nivel federal un órgano que es el Tribunal de Disciplina Judicial,
que se encargará de ver actividades precisamente como su nombre lo indica, de la disciplina de quienes emiten las sentencias en este caso, y estará llevando a cabo, digamos, el orden de cómo funciona, ¿no? Evitar actos de corrupción o demás. Bueno, pues la reforma propone que sea a través de este órgano que es nuevo, el Tribunal de Disciplina Judicial. Cuéntanos cómo está conformado a grandes rasgos o qué depende qué tanto quieras complicarte o no, este sistema judicial para entender además enseguida cuáles son los cargos que serán votados. Bueno, hay que entenderlo además hoy en la Ciudad de México particularmente, Rosa, y en 19 entidades más que tuvieron reforma judicial local, que primero hay un ámbito federal y otro local. Exacto. Por lo que toca al ámbito federal, los grandes órganos que conocemos son la Suprema Corte, que está integrada por ministras y ministros. Después ahora tenemos este nuevo órgano que será este Tribunal de Disciplina, que estará integrado o encabezado por 5 magistraturas. En el caso del ámbito electoral, tenemos una Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya integración hoy tiene 2 vacantes de magistraturas y que serán precisamente las que estén en contienda y que son quienes encabezan precisamente estas decisiones dentro del tribunal, estas 7 magistraturas. Y en el caso de lo regional, que aplica para temas federales, tenemos 5 salas regionales, que son las que deciden en el ámbito de lo que se ha dividido electoralmente el territorio para términos de representación proporcional. Es decir, que tenemos 5 circunscripciones, tenemos una sala por cada circunscripción. El caso de la Ciudad de México es la 4ª. Y en este caso hay 3 personas magistradas que, bueno, son quienes encabezan los trabajos de las resoluciones en los temas que la ley les da materia. No me amplío porque sé que es muy técnico y complejo. Sí. Y esto serían, digamos, los primeros 3 cargos que dije, Rosa, es muy importante identificarlos. Ministros y ministras de la Suprema Corte, magistraturas de la Sala Superior y Tribunal de Disciplina Judicial son cargos nacionales. Después vendrían los regionales, que el caso de la Ciudad de México le toca la 4ª región, la 4ª circunscripción, una sala regional, y después los cargos que son por circuito judicial, que de hecho eso es donde viene la complejidad. Son cargos que, acorde a los 32 circuitos que ha determinado el Poder Judicial antes inclusive de la elección, es como se dividen las competencias, las magistraturas de circuito y jueces de distrito. Estos cargos lo que deciden son cuestiones federales, están normadas en diversas materias como laboral, civil, algunas especializadas. Inclusive en la Ciudad de México tenemos las magistraturas y juzgados especializados que tienen injerencia en todos los temas a nivel de la República. Únicamente la sede se encuentra en la Ciudad de México y son estos 2 cargos los que tienen un número mayor de vacantes para esta elección. Digamos que es como las grandes... Sí, las grandes áreas. Las grandes áreas del Poder Judicial. Para allá iba. Se trata de 464 cargos, como escuchamos en los promos, y estos están repartidos en estas áreas. ¿Hay algunas variaciones de acuerdo al estado donde te encuentras? Sí, la Ciudad de México es la que más cargos renovará, Rosa, vamos por 187 cargos. En el caso específicamente, lo que te decía, los nacionales no varían, es decir, todas las personas van a votar por 9 personas ministras y ministros, por 2 personas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por 5 personas del Tribunal de Disciplina Judicial, por 3 de la Sala Regional, pero los que varían son los de los circuitos. Nosotros vamos por 104 magistraturas, por 64 jueces. En el caso de lo local van por 138 cargos entre magistraturas, juzgados y 5 personas de Tribunal de Disciplina, porque ahí es como se divide, digamos, los cargos a nivel de la elección local, pero como ves vamos por un número muy alto. La buena noticia es que el INE ha hecho un criterio que creo que es de gran utilidad y le permitió dar viabilidad. Y sí, el origen fue la Ciudad de México, que determina este criterio nacional para la votación de la elección judicial, el contexto complejo de la Ciudad de México, darnos cuenta que hubiésemos tenido que presentar una cantidad altísima de candidaturas en una boleta, aún más alta, hacía que entonces, por el número de candidatos que podían postular cada poder, recordemos que el criterio de la reforma es que cada poder podía postular, el Poder Ejecutivo, Legislativo y el propio Poder Judicial puede postular candidaturas y así lo hicieron. ¿Y qué sucede? Que eso nos daba un número altísimo de candidaturas. De 187 cargos en la Ciudad de México íbamos a más de 1,100 candidaturas presentadas en boletas, es un número muy alto. Lo que se hizo fue un criterio que llamamos nosotros atomización, que traducido es como repartir las vacantes
en lo que hoy llamamos la geografía judicial. ¿Qué significa esto? Que nosotros ordinariamente en Ciudad de México a nivel federal tenemos 22 distritos, Rosa. Pero ¿qué hacemos para la elección judicial? Se arma una geografía que implica que llevamos 2 distritos a formar un distrito judicial electoral, lo que nos lleva a ser 11. Para entender la complejidad de la elección judicial en la Ciudad de México, la entidad que más distritos tiene antes que nosotros tiene 3. Nosotros hay una diferencia 11. Notable. Quisiera, y de ahí parte el criterio para votar, de esa división, y eso hace que te vamos a presentar un número de candidaturas mucho menor porque tú vas a votar de acuerdo a tu distrito en determinado número de vacantes de magistraturas y juzgados. Entre 9 y 10 magistraturas, entre 6 y 5 juzgados. Antes de hablar de las boletas y de las elecciones, tal cual me gustaría, quizá porque a la mayoría de nosotros nos cuesta un poquito de trabajo entender a grandes rasgos las funciones de un ministro, de un magistrado, de un juez, de las salas regionales y magistrados. Sin entrar, vamos en detalle un poquito para tener claridad. Ayúdanos, María Luisa. Bueno, a ver, los ministros tratan los temas constitucionales. Lo quiero decir muy coloquial, no lo voy a decir tan técnico porque creo que Mejor. No ayuda. Eso es justo lo que necesitamos. Las ministras y ministros son los que tocan los temas definitivos en materia de constitucionalidad, tan importante como que son las personas que determinan que cuando hay una reforma, una afectación a la ley, si esto hacia una persona, hacia mí como ciudadana, como individuo, porque no solo es para los ciudadanos, aplica para todas las personas de cualquier edad, ellos determinan si es constitucional el acto, ¿no? Es importantísimo, es la máxima autoridad en temas de constitucionalidad de cualquier acto de autoridad. En el caso de la Sala Superior, del Tribunal de Disciplina, ya decíamos que es un órgano nuevo que se encargará pues precisamente de los temas del manejo de la administración del Poder Judicial, tratará temas tan sensibles como lo que tiene que ver con corrupción, que bueno, pues se han hecho señalamientos al respecto. Será el órgano que se encargue de, como su propio nombre lo dice, la disciplina judicial. En el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues este es el máximo órgano en materia electoral, es quien califica, por cierto, la elección de la presidencia y quien decide en última instancia todos los temas que tienen que ver con materia electoral. Las salas regionales, a nivel del territorio que se ocupan, son las que se encargan de decidir determinados medios de impugnación acorde a la ley que tienen que ver con procesos electorales y con, también muy importante, juicios para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía, porque, bueno, pues si tú consideras que algún acto en materia electoral está vulnerando esos derechos, estas salas se encargan de atender estos juicios. Y en el caso de las magistraturas y los juzgados de distrito atienden los temas que a nivel federal se apliquen de normas federales en materia civil, en materia laboral, en materia penal, en materia administrativa, en materia mixta, algunos especializados en telecomunicaciones y demás, y lo hacen en el ámbito territorial que determina en este caso el Poder Judicial, que son circuitos. Hay 32 circuitos. No necesariamente los circuitos abarcan como por entidad. Okay. Algunos abarcan un territorio mayor, otros menor, están divididos acorde a lo que ha decidido, en este caso, pues el Poder Judicial. No solo parece, sino que es mucha información, pero que de todo esto debemos tener muy claros muy claras los electores, que debemos saber incluso antes del 1 de junio. Y me gustaría empezar con identificar la casilla, que va a ser un número más reducido, y en cuanto a las boletas y lo que debemos o cómo debemos prepararnos para tomar esta decisión. María Luisa. Claro que sí, Rosa. ¿Qué debemos saber? Que esta elección implica, hoy más que nunca, involucrarnos, conocer y documentarnos. Implica así sentarnos a dar un tiempo de conocer primero por cuántos cargos voy a votar y las boletas. Implica tener muy claro también que ya no estamos en la etapa de la reforma en materia del Poder Judicial. Claro. ¿Por qué es importante decirlo? Porque si nos quedamos en la parte donde seguimos vislumbrando si la reforma debió haber sido o no debió haber sido, estamos perdiendo de vista que la reforma ya es y se tiene que implementar, y que nosotros como autoridad electoral estamos haciendo todo lo posible para que se logre la viabilidad de la misma, porque sí es una reforma compleja, no podríamos decir que no lo es por su propia naturaleza. Y partiendo de que se han hecho todos los esfuerzos para hacerla viable, hay que conocer la boleta, hay que conocer los perfiles de quienes están participando. Hoy las campañas, acorde a lo que la ley determinó, sí están muy en responsabilidad de la ciudadanía acercarse a conocer, porque están acotadas las candidaturas para hacer determinados actos, no tienen financiamiento público, a diferencia de los otros poderes.
Tenemos un micrositio nosotros en el INE que hemos creado y que es muy importante decir que prácticamente está el 98% ya alimentado. Eso es un número muy alto, afortunadamente, y las candidaturas pueden seguirlo alimentando ese pequeño porcentaje que falta, donde si tú googleas conóceles o entras a INE.mx vas a encontrar el micrositio donde vas a poder ingresar y primero vas a poder conocer el currículum de cada una de las candidaturas, y ellos colocaron la información que les interesaba que la ciudadanía conociera de sus perfiles para poderles elegir. Vas a conocer las boletas, las cuales están por gamas de colores. En el caso federal son 6 colores los que se usan acorde al cargo para diferenciar los cargos. Vas a conocer, después de poder entrar, muy importante, háganlo con su credencial. ¿Por qué, Rosa? Porque esto les va a permitir, este micrositio tiene 3 funciones: conocer a las candidaturas, practicar el voto en tu boleta y ubicar tu casilla. Después de que los vas conociendo, cuando pones tu sección electoral, el sistema te dice por quiénes vas a votar. En lo nacional no hay cambios, porque son cargos que van a votarse en todo el país. En lo regional va cambiando, en la sala regional te va a aparecer las candidaturas de la cuarta circunscripción. Claro. Pero muy importante, en magistraturas y juzgados te van a aparecer las boletas que son específicamente las que vas a tener el día de la elección en tu casilla. Por eso necesitas hacerlo con tu credencial, para que desde este ensayo de elección tengamos claro, hasta pensando en la Ciudad de México, ¿cuántas boletas nos van a entregar en esta elección? 6 federales, 3 locales. Sí hay que decirlo desde ahora, se vota diferente en el caso de magistraturas y juzgados a nivel federal que a nivel local. ¿Cómo es diferente? Cuéntanos, María. A nivel federal, lo que te va a pedir es que votes eligiendo números y por determinadas materias, acorde a lo que en la distribución de las 104, por ejemplo, magistraturas que se hicieron en 11 distritos, yo te decía que algunos distritos van a tener 9 vacantes por votar y en otros 10. Y te va a venir marcadas las materias, y el color donde coloques tu número tiene que coincidir con la persona que eliges de la materia en el listado, y vas a poner el número de esa magistratura. Ahora no se trata de tachar, de poner X, de poner crucecitas. Es muy importante que números. Colocamos los dos números dígitos. Y para saber qué número queremos colocar, pues es importante este proceso previo. Perdón, y en lo local, para que no lo pierdan de vista, ahí no hay por materia. Ahí simplemente los recuadros te marcarán cuántas vacantes puedes elegir. Hay una columna en la izquierda de mujeres, hay que decirlo, esto es muy importante, el criterio de igualdad de género, y hay una columna de hombres. Entonces no se debe revolver. En el caso de la columna de hombres no puedes votar números de mujeres, no puedes votar números de hombres y viceversa, ¿no? Entonces hay que respetar el tema de la paridad de género, muy, muy importante, pero en lo local no te va a estar por colores las materias. En lo local simplemente está el listado general, te dice cuántas mujeres de los números que tú decidas coloques ahí y cuántos números de los hombres coloques. La diferencia es que en lo federal tenemos que respetar la materia a la hora de votar. Podríamos seguir hablando de todo lo que esto significa, de cómo nos toca como ciudadanos la elección del Poder Judicial, porque efectivamente la reforma ya está ahí. Más bien lo que estamos haciendo es hablar la elección. Tenemos un proceso histórico que es importante, que es único, y en este sentido nos debemos quedar con la palabra que dijiste, que es involucrarnos. Así que tenemos 6, 7 semanas para conocer, para practicar y para ubicar todo lo que tengamos que saber sobre esta elección histórica del próximo 1 de julio. De junio. Y pues con esto terminamos, María Luisa. Es nuestra responsabilidad votar, y nos toca como ciudadanos, pero también como sociedad, en términos de democracia, en términos de participación, y es nuestra responsabilidad por donde lo veamos. Maestra María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva y consejera presidente del INE en la Ciudad de México, gracias por estos minutos y por este ABC, y lo que tenemos que hacer, si todo esto de por sí no nos quedó claro o si nos levanta algunas inquietudes, acudir al INE.mx, porque ahí nos aclararán todos estos puntos que debemos conocer. Gracias. No, gracias a ti, Rosa. También tenemos INE CDMX, donde vamos colocando todo el tiempo videos en las diferentes redes, y yo le invitaría a la ciudadanía que de verdad no deje entrar, a conocerles, práctica y ubica. Dudas sobre la boleta, ahí se van a disipar. ¿Quiénes son las candidaturas con nombre, apellidos y número para elegir? Están en práctica. Eso es muy importante, es los datos de su boleta real.
Exacto. Entonces creo que esto les va a ayudar a disipar muchas que dudas. se convierte en nuestro sitio favorito, por lo menos uno de los más buscados durante las siguientes semanas, para que tengamos un proceso efectivamente de participación y de representación, que es lo que buscan estas elecciones. Gracias, María Luisa. No, gracias a ti y a tu auditorio. En el INE MX y en el INE de la Ciudad de México. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, ahora les cuento de una iniciativa que promueve el poder de las energías renovables y el compromiso ambiental universitario. Se trata de la tercera edición del festival ENCIT. Juntos transformamos energía y renovamos conocimientos. Este se llevará a cabo el 11 y 12 de abril en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, donde se ha organizado un amplio programa de actividades que promueve la concientización, pero también la acción responsable a favor de nuestro planeta. Y todo esto incluye talleres, exposiciones, conferencias magistrales, en las que se explora también la oferta académica de esta institución educativa. Incongruencia, falta de claridad y olvido caracterizan hoy el caso del Centro de Reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco. Así nos lo dice Jacobo Dayan, quien habla de la deuda que tenemos como sociedad y gobierno con las víctimas de este país. ¿Qué tal? Pues han pasado ya varios días del hallazgo de este centro de reclutamiento forzado y exterminio en Teuchitlán, Jalisco. Lo que fue indignación, exigencia, preocupación en los primeros días se ha diluido. Como la historia reciente de nuestro país, un escándalo dura muy pocos días y perdemos la oportunidad una vez más de atender el horror en nuestro país. Nos dicen que se está haciendo una investigación por la Fiscalía General de la República, una opacidad tremenda, no hay congruencia entre lo que las madres buscadoras encontraron los primeros días y el periodismo encontró los primeros días en este centro y lo que se dijo después. Y se pierde la oportunidad para hacer una política seria en búsqueda de personas desaparecidas. Las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum son refritos de lo que ya había, nada nuevo, nada que aborde el problema de fondo, los más de 72,000 cuerpos en espera de ser identificados, un registro de personas desaparecidas hecho un caos, nada en materia de justicia, nada en materia de garantía de no repetición. El país parece vivir, como en esta película y libro La zona de interés, en una zona de interés. Es decir, convivimos con el horror en una normalidad preocupante. Pues no fue ni San Fernando, ni Piedras Negras, ni Patrocinio, ni Ayotzinapa, ni Teuchitlán, y la lista es enorme. Nada de esto nos ha hecho recapacitar y cambiar el rumbo. El infierno es demasiado hondo. Muchas gracias. Al menos 5 millones de mujeres económicamente activas atraviesan la menopausia en México. Sobre sus efectos en el ámbito personal y laboral nos cuenta hoy UNAM Global TV. En México, millones de mujeres en edad laboral enfrentan un desafío poco visibilizado, la menopausia y su impacto en el empleo. Yo sudando y hasta me daba vergüenza porque me escurrían las gotas de sudor. Yo decía, ¿por qué? Y fue cuando empecé así como que dije, esto ya no es normal. María dejó pasar estos síntomas por darle prioridad a su trabajo, hasta que un día tuvo un ataque de ansiedad. Le dije, doctor, es que creo que tengo cáncer, porque se me cae el cabello horrible. Y ya me dijo, no, mira, estás entrando al climaterio de la menopausia. Algunos de los síntomas de la menopausia son la sudoración, los sofocos, palpitaciones, irritabilidad, inestabilidad emocional, insomnio, depresión, ansiedad, falta de concentración y aumento de peso. Se considera que se llega a la menopausia cuando la menorrea, o sea, la falta de regla, dura 12 meses. Ocurre entre los 45 y 55 años de edad. En México, en el censo de 2020, casi 8 millones de mujeres estaban en este rango. Como María, más de 5 millones son económicamente activas. Una mujer entre los 45 y los 55 años es una mujer con mucha experiencia, con una gran capacidad,
comprobados conocimientos que estaría en la cúspide de su desarrollo laboral. Además, sus efectos tienen un impacto económico. Un estudio realizado por la Clínica Mayo de Estados Unidos destacó que, en ese país, el costo de la menopausia era de $1.800 millones en horas de trabajo perdidas por año. En México suele ser un tema tabú, se estigmatiza y desconocemos la cifra. Las encuestas que existen acerca de empleo no tienen una perspectiva de género. Necesitamos datos para poder encontrar más específicamente cómo está influyendo en el caso de México y poder empezar a desarrollar soluciones. Las políticas públicas son necesarias para fomentar la empatía en el ambiente laboral. Tendría que hablarse de que no es una enfermedad, es un proceso natural y que tendría que haber flexibilidad laboral, impulsar grupos de apoyo. La única vacuna contra la menopausia es la información. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.